Hola, nosotros vamos a presentar acerca de los nanosensores de temperatura y humedad para aplicaciones de agricultura de precisión para la materia de NEMS. Somos el equipo 3. Para explicar el principio de los nanosensores en las aplicaciones agrícolas es necesario tener el principio bien claro de estos nanosensores, por ejemplo, el de temperatura, que sigue las relaciones de Thomson, de William Thomson, que es un físico que descubrió que tanto el coeficiente de Seebeck como el de Peltier y el coeficiente de Thomson se encuentran estrechamente relacionados, ya que uno proporciona el poder termoeléctrico, otro que es que mide la diferencia de temperaturas entre un material y otro. El poder termoeléctrico se mide en volts por Kelvin a la -1. Es decir, es una relación de un coeficiente de voltios sobre Kelvin. Posteriormente está el sensor de humedad. Este sensor de humedad existen dos tipos, uno capacitivo y uno resistivo. Para enfocarnos principalmente en el capacitivo se necesita conocer la capacitancia que tiene dos materiales, en este caso serían dos varillas o dos cables de un material que serían insertados en el suelo. Esto es para determinar la cierta cantidad y el poder de almacenar energía de la Tierra, dependiendo de la humedad relativa que posee esta. Sin embargo, el sensor capacitivo presenta una gran desventaja debido a que se necesita tener la configuración electrónica necesaria para poder interpretar los datos obtenidos a partir del censo de señales analógicas a digitales. Adicionado a esto, en los sensores de humedad también existen algunos que tienen incluidos los sensores de temperatura. Esto es muy útil debido a que necesita medirse la temperatura para poder tener la capacitancia del material. Es decir, si tenemos un sensor de humedad, también tenemos un sensor de temperatura. Sabemos que primordialmente los avances de los nanosensores en la agricultura son demasiado grandes. En general, hay nanosensores que llegan a un punto único. Por ejemplo, los nanosensores de humedad ayudan a detectar muchas veces dónde es un lugar correcto para los sembradíos, en este caso de los agricultores, como en el café, por ejemplo. Entre los avances de la nanotecnología más importantes para la agricultura se destacan algunos como es el encapsulamiento de activos como los fertilizantes, los herbicidas, los fungicidas, también tenemos lo que es insecticidas y los nutrientes. Estos incorporan matrices de liberación lenta y controlada en materiales naturales como lo es la zeolita. Ahora, sabemos que los nanosensores y sistemas de suministro también son basados en nanoproductos y que son algunas de las aplicaciones que llega a tener la nanotecnología, ya que también al momento de implementarlo en la agrícola, una de las cosas que ayuda mucho es la humedad y que es muy fácil de programar al momento de ponerlo en un sembradío. Como un ejemplo, los sembradíos de café, los agricultores de café muchas veces ocupan este tipo de máquinas que no son los nanosensores. Llegando a implementar los nanosensores, es el momento en donde esto puede ayudar a mejorar lo que son la optimización y el uso del agua, al igual que los nutrientes. Sabemos también que los dispositivos derivados de lo que es la nano y la biotecnología están siendo explorados para hacer lo que es eficiente el manejo agronómico de los cultivos, así como también la transformación genética de plantas. ¿A qué viene todo esto? Muchas veces los nanosensores de humedad ayudan mucho al tratamiento de los cultivos, como lo es en las verduras, lo que también ayuda a que resistan factores biológicos, como lo es la lluvia ácida contaminada por el humo de la ciudad, por dar un ejemplo. Además de que también estos dispositivos no son demasiado grandes, llegan a ser pequeños y pueden ser incluso dados por medio de sensores de agua o por medio de presión de agua, que ayudaría mucho a regar lo que son los cultivos, poner los sensores y
que sean hechos de materiales que no dañen el uso de los fertilizantes y no solo no solo dañar los fertilizantes, sino también poder mejorar estos nanosensores. Hablando específicamente sobre los materiales y la fabricación de estos nanosensores en la agricultura, podemos mencionar lo siguiente, que este tipo de nanosensores en la agricultura de precisión goza de un monitoreo muy exacto y además preciso, como su nombre lo dice, debido a que el monitoreo de eventos químicos, físicos y biológicos se logra exitosamente a través de sensores inferiores a los 100 nanómetros. Asimismo, mencionar que en la literatura se encontró un tipo de sensor agrícola que se utiliza mucho en pruebas, cuyo nombre es Red Inalámbrica de Nanosensor o por sus siglas WNSN, y mencionar principalmente que este tipo de sensor es un conjunto de nodos mismos que se relacionan, mismo que todos se relacionan y que se comunican entre sí por medio de una comunicación electromagnética. Asimismo, mencionar que entre sus características se menciona que tiene un rango inferior a los 100 nanómetros, una tasa de bits alta, una transmisión baja y nanoantenas basadas en grafeno para la comunicación. Asimismo, mencionar que este tipo de nanosensor es muy especial debido a que que no produce señales de alta potencia. Esto debido a su tamaño, por lo que la señal no es continua, por lo que se utiliza otro tipo de técnica en el que se logra por medio de impulsos llamada Time Split On-Off Keying y TSOOK, por la que este medio de funcionamiento es el que permite que el sensor interactúe y se pueda de alguna forma cumplir su funcionamiento. Asimismo, mencionar principalmente que uno de los desafíos es la comunicación en este tipo de nanosensor, debido a que se trata de un conjunto de nodos. Asimismo, el tamaño de la red afecta la eficiencia y la cantidad de los nanonodos. Asimismo, mencionar que por medio de esto se pueden obtener datos completos de temperatura y humedad de cualquier medio agrícola en el que se desee utilizar, a diferencia de los métodos tradicionales que no dan una respuesta en tiempo real sobre los datos obtenidos. ¿Y cómo se relaciona toda esta información con nuestra materia? Bueno, principalmente mencionar que estos sensores, los WNSN, se relacionan mucho con los NEMS debido a que estos también cuentan eh, o comparten la característica de ser un sistema microelectromecánico debido a que consisten en una cubierta de una capa de un nanopolímero, mismo que es sensible a la detección de la humedad y además de un sensor piezoresisttivo, mismo que se tiene en forma de chip y este tiene mucha sensibilidad a la temperatura, por lo que podemos mencionar que es autoalimentado por las fuerzas que tiene en su entorno. Recordar principalmente que al tratarse de un medio agrícola, este interactúa con muchas fuerzas, por lo que es importante ahorrar en esfuerzos, energía para el sensor debido a que se tienen muchas interacciones entonces en su entorno circundante, por lo que resulta importante hacer un tipo de distribución adecuada sobre este para que se utilice la mayor cantidad de producción posible. Asimismo, mencionar que la capa de nanopolímeros se utiliza, es posible depositarla por medio de la técnica deposición química de vapor, debido a que se logra la deposición de películas de materiales sólidos sobre una superficie de sustrato durante la fase gaseosa. Asimismo, el sensor piezo-resistivo en chip utiliza mucho o se usa mucho en la detección de la presión aplicada. Esto quiere decir que por medio de una presión aplicada se va a dar por ende una respuesta a esta tensión mecánica. Mencionar además que se relaciona mucho con la litografía de nanoimprint NIL, cuyo principio básico también es el contacto mecánico producido por el desplazamiento tridimensional, como se muestra en la imagen. Presión, diafragma y material piezo-resistivo. Hola, mi nombre es Olaf Arán Pérez Martínez y voy a explicar la caracterización del sensor. Las especificaciones técnicas con las que cuenta este dispositivo son en cuanto al voltaje de operación que tiene es de entre 3 y 5 voltios. El rango de medición que este sensor posee en cuanto a temperatura es de 0 a 50 grados Celsius. La precisión con la que este mide los datos, en este caso la temperatura, es de
de más menos 2 grados Celsius. También la resolución en cuanto a la temperatura es de un punto 1 grado Celsius, lo cual es bastante bueno porque de entre 0 a 50 grados podemos tener eh, un dato mucho más preciso, por así decirlo, en cuanto a la temperatura. El rango de medición de la humedad es de 20 a 90% RH. Y para los que no sepan qué es RH, se refiere a la relatividad, a la humedad relativa, que son prácticamente las unidades en las que se mide la humedad, como lo son los grados Celsius en la temperatura. También este dispositivo tiene un rango de medición en cuanto a la humedad del 5%, y la precisión con la que este mide es de un RH, una humedad relativa, un 1% de humedad relativa. El tiempo de censado, es decir, cada cuánto recopila los datos este dispositivo, es para poder mostrarlos posteriormente. Puede ser en gráficas o otro tipo de método ilustrativo. Es de un segundo el tiempo de censado. Y en cuanto a la interfase digital, es single bus. El modelo del dispositivo del que estamos hablando es el DHT11, y las dimensiones que este posee son 16 por 12 por 5 milímetros. Y por último, el peso con el que este dispositivo cuenta es bastante ligero, porque es de 1 gramo solamente. Cada fabricante de este dispositivo puede aportar algunos valores que pueden variar. En cuanto a los datos, se transmiten de manera digital, por lo que no hay que pasar de analógico a digital como lo es con otros sensores. Esto complica que el código que hay que escribir en un Arduino, pero en este caso no se necesita y es mucho más fácil. Aunque el sensor en sí es analógico, pero incluye un sistema para realizar la conversión y se puede conectar directamente en una entrada digital de Arduino. Entre las características tenemos la medición de temperatura. En este caso, el sensor DHT11 es capaz de medir la temperatura ambiente con una precisión aproximada de más o menos 2 grados centígrados, y puede detectar temperaturas en un rango entre 0 a 50 grados centígrados. En cuestiones de medición de la humedad, mide humedad relativa del ambiente, y su precisión para la medición de humedad es de aproximadamente 5%, y puede medir humedad en el rango de 20 a 90%. El sensor también nos proporciona una salida digital, lo que significa que emite señales digitales, que es lo de 1 o 0, y representa los valores medios de temperatura y humedad. La conexión es bastante sencilla, es fácil de usar y se puede conectar con microcontroladores como lo es el Arduino y otros dispositivos electrónicos, ya que solo requiere una conexión de 3 pines, VCC, GN y data, como lo podemos visualizar en la imagen que está en la diapositiva. En cuanto al consumo de energía, tiene un bajo consumo, lo que lo vuelve adecuado para los proyectos que se requieren un uso eficiente de energía. En la parte del tiempo de respuesta es bastante rápido, proporciona mediciones de temperatura y humedad, lo que lo hace adecuado para aplicaciones que necesiten una respuesta eficaz.
Del precio es bastante accesible, es un sensor económico y fácilmente disponible en el mercado, lo que lo hace una opción popular para muchos proyectos. A veces cuando las cosas son más fáciles de encontrar, es mejor a que se vuelva conocido y así nos da un mejor rendimiento. Es importante tomar en cuenta que el sensor es ampliamente utilizado, como se menciona, por su bajo costo y también por la facilidad de uso que tiene. Existen sensores que son más precisos y avanzados, como lo es el DHT-22 o el DTH-21, que ofrecen una mayor precisión, un rango de emisión mejor, pero el DHT-11 es una opción excelente para proyectos básicos de medición y temperatura de humedad, prácticas, etcétera. Como conclusión, en cuanto a los dispositivos, a los sensores de temperatura y humedad en el que se utilizan, me es interesante el ver cómo se podrían usar o el potencial que tendrían estos dispositivos en la agricultura, por ejemplo. eh, el tener o el poder hacer pronósticos a partir de datos. Por ejemplo, esta semana el promedio fue de tanto calor por tanto de humedad y se espera este resultado en especial de recabado de los datos de los sensores que se estuvieron recopilando de semanas, meses, pues ese es el rango en el que me imagino yo que se trabajarían. Eh, Me es interesante de ver cómo innovan estos dispositivos haciéndolos más pequeños. He visto que pueden ser de tener mayor o menor rango de precisión, pues es dependiendo de cómo va avanzando estas tecnologías. Mm, Creo que es bastante importante el impacto que tienen estos dispositivos en todos los entornos. Y este que es de la agricultura me es bastante especial recalcar. Bueno, y a continuación, una conclusión personal sobre el tema visto es principalmente mencionar que estos nanosensores o en general el papel de de la nanotecnología en este tipo de sector es muy amplio, no está solo resumido en los sensores, pero específicamente hablando de este tema podemos mencionar que estos dan una gran capacidad de monitoreo, sensado y asimismo un correcto guardado de información en este tipo de ambientes en el que se logra una innovación inteligente y necesaria además sobre este tipo de ámbitos debido a que lamentablemente la industria no consigue completamente satisfacer la demanda, por lo que los sensores resultan muy beneficiosos para un cultivo libre de defectos propios del sistema en el que normalmente ocurren mucho. Por lo que se recomienda bastante este tipo de sensado por su alta efectividad. La utilización de nanosensores para las aplicaciones agrícolas es de gran utilidad y es gracias a la ingeniería y a los modelos matemáticos que estos rigen dentro de los nanodispositivos y nanomateriales que se puede tener un mejor control de cultivos agrícolas y así evitar la pérdida de la producción. Como conclusión del tema, entendemos que los nanosensores de humedad y temperatura llegan a ser importantes para el uso cotidiano en en la parte agrícola. Parte de los nanosensores de humedad, hechos por sus materiales, no llegan a afectar los sembradíos, todo lo contrario, llegan incluso a poder detectar los lugares donde sería más apropiado realizar los cultivos, los de temperatura, la más adecuada para el mismo, para los cultivos, llegando a ser muy útiles en la vida de las personas que trabajan en este campo. Ahora, los materiales por los que están hechos también llegan a ser muy factibles, llegan incluso a ser de materiales que no llegan a afectar, como mencionábamos hace un momento en la exposición, no llegan a afectar a los campos, como por ejemplo
el material del titanio. Muchas veces el material no llega a ser tóxico en la parte de los cultivos. Este nanomaterial también llega a usarse en otros campos, como lo es la biomedicina y demás. Por ende, puede llegarse a usar en este campo sin afectar los sembradíos, al igual que lo que son las nanopartículas de TiO2 y óxido de titanio, que también llega a ser ocupado en la medicina y tampoco afecta a lo que son los sembradíos. Es por eso que estas nanopartículas serían de las más factibles a usar para mejorar lo que son los cultivos. Además de que se usaría, para estos nanosensores se usan programación avanzada que llega a mejorar lo que es y a mejorar el funcionamiento de los nanosensores. Muchas gracias, buena noche. En conclusión, el sensor de HTC es un dispositivo simple pero efectivo para medir la temperatura y la humedad relativa del ambiente. La facilidad que tiene, la facilidad de uso, bajo costo, la conexión sencilla lo hacen muy popular en proyectos de electrónica y prototipado. Las principales ventajas del sensor de HT11 son su bajo consumo de energía, su tiempo de respuesta rápido, su disponibilidad en el mercado a un precio accesible, además de que su salida digital facilita la integración con microcontroladores y otros dispositivos electrónicos. Sin embargo, tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, su precisión no es tan alta en comparación con son otros dispositivos más avanzados, como en este caso el DHT22, lo que puede afectar a la exactitud de las mediciones en ciertos casos, además de que su rango de mediciones es más limitado, lo que esto significa que no es adecuado para entornos que son extremadamente calurosos o extremadamente fríos. En general, el sensor es una buena opción para proyectos donde la precisión no es como un factor muy crítico y donde no se requiere una solución económica y fácil de implementar para medir la temperatura. Bueno, para medir la temperatura y la humedad del ambiente se necesita una mayor precisión o un rango de medición más amplio y es recomendable considerar otros sensores más avanzados.